Como dije al principio, un deber y una sugerencia. A mí me llama la atención la carta a los hebreos, porque la carta del escritor a los hebreos, gloria a Dios, escribe esta carta, pero es magnificando la divinidad de Jesucristo. La hermana, cuando empezó la lectura o el servicio, ella leyó en Hebreos capítulo 1, y en Hebreos capítulo 1 el escritor empieza a anunciar, mira, ¿a cuál de sus ángeles Dios le dijo jamás tú eres mi hijo? A ninguno de sus ángeles, pero a Cristo dijo, he ahí mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Empieza a hablar de Jesucristo como el sumo sacerdote, es decir, un sacerdote sin igual, según la orden de Melquisedec, es decir, no tiene ni principio ni fin. Habla sobre un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Ya no están bajo la ley, porque el escritor empieza a anunciar, o empieza, gloria a Dios, a reflejar, empieza a hablar acerca de la divinidad de Cristo. Es decir, Cristo no solamente era humano, sino era 100% hombre y 100% Dios. Y el escritor a los hebreos lo representa como un Dios, lo representa como realmente Jesucristo. Pero no solamente eso, mis hermanos, habla acerca de la fe, que en nosotros nunca debe menguar la fe. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice que cuando alguno se acerca a Dios, ¿cómo se debe acercar? Con incredulidad, no, sino con fe, como que es galardonador de aquellos que se acercan a Dios. A veces nosotros oramos y tratamos de acercarnos a Dios, pero en nuestro corazón hay incredulidad. Es decir, entonces esa oración se hace infructuosa. Porque cuando yo voy a orar a Dios, cuando yo me voy a acercar a Dios, debo tener la fe de que Dios tiene sus oídos y sus ojos atentos al clamor que yo le voy a hacer. Señor, tengo defectos, tengo horrores bastante, Señor, pero me esfuerzo por cada día cumplir y vivir tu palabra, Señor. Me voy a acercar a ti en fe. Y empieza a enumerar el escritor a los hebreos esos hombres de fe. Gedeón, Abraham, que él mismo le dice que es el padre de la fe, en el cual Dios mismo dice de Abraham, mi amigo. Es decir, una relación que Abraham tenía con Dios que ninguno en Israel, Dios dice, he aquí mi amigo. Porque de David, que dice la Biblia que era un hombre según el corazón de Dios, Dios no le dice mi amigo, David. De Salomón, que tenía una sabiduría que nadie en esta tierra la tuvo ni la tendrá, le dice mi amigo. Pero Abraham le dice mi amigo, es decir, un hombre que tenía una fe inconmovible, y nosotros podemos llegar a ese nivel de fe. Entonces vamos a entrar en lo que nos concierne, un deber y una sugerencia. Cuando nosotros leemos el capítulo 13 del libro de los Hebreos, habla acerca de los deberes cristianos. ¿Y qué es un deber? Según usted, para usted, ¿qué es un deber? Cuando se le dice un ejemplo, hermano, su deber es llegar temprano a la congregación, es su obligación, ¿verdad que sí? Y contra viento, trueno, lo que sucede, hay que llegar temprano. Ese es un deber, una obligación, pero es una obligación que estamos llamados a cumplirla. ¿Por qué a cumplirla? Porque el hombre o la mujer que Dios ha colocado como pastor, como líder, no fue porque él se levantó un día y quiso levantarse. Mira, yo quiero ser pastor. No, porque dice el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 7, que nadie toma para sí esta honra sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es decir, el que la persona sea un ministro, evangelista, pastor, maestro, gloria a Dios, profeta, no es porque él quiso, sino porque Dios en su soberanía vio la capacidad, vio, gloria a Dios, la característica que este hombre o esta mujer tiene y lo colocó donde debe estar. Porque para llegar a ser el pastorado hay ciertos requisitos que el hombre debe cumplir para ser un buen pastor o un buen ministro de Jesucristo. Porque 1 Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 7 dice: el que quiere obispado, buena obra desea. Oye, ¿tú quieres ser un ministro?
buena obra desea. Estás deseando algo porque le vas a servir no al hombre, le vas a servir a Dios. Y cuando tú le sirves al hombre que Dios colocó allí, le estás sirviendo directamente a Dios. Hay una obediencia, pero hay 17 requisitos que el que es llamado a ser pastor lo debe cumplir. No es cualquiera, porque Dios no dejó las cosas a la deriva. El que quiera ser pastor, póngase pastor, agarre 3 ovejitas y hace una congregación y dele para adelante que yo estoy con él. No, dice, el que quiere ser pastor, obispo, buena obra desea, pero hay ciertos requisitos que esa persona debe cumplir. Vamos a enumerarlo o vamos a hablarlo, pues. Invito a buscar en su Biblia 1 de Timoteo capítulo 3, para que se vaya a dar un poquito de cuenta, se vaya dando cuenta de lo importante, la responsabilidad que es servirle a Dios, al Dios glorioso. Y cuando la persona desea un ministerio, vea lo que dice: requisito de los obispos, palabra fiel, si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario, y me llama la atención esta palabra necesario, es decir, es obligatorio, es necesario, es imprescindible que el obispado, gloria a Dios, o el obispo primero sea irreprensible. ¿Y qué es irreprensible? Una persona íntegra en todo lo que hace, que no tenga tacha, que no tenga enmendadura, sino una persona que nadie pueda decir mal de esa persona. Primero tiene que ser irreprensible. Segundo, marido de una sola mujer, es decir, hasta que la muerte lo separe. Tercero, dice, gloria a Dios, aleluya. Entonces está por aquí, marido de una sola mujer, sobrio. ¿Y qué es sobrio? Una persona sobria es que tenga sus sentidos en su lugar. Dice el apóstol Pablo, nadie tenga mayor concepto de sí y que piense de sí como debe pensar, con cordura. Es decir, que él está en esa posición o en ese liderazgo no porque él se lo merece, sino porque Dios vio su corazón y dijo, oye, él tiene la capacidad para yo ponerlo frente a una obra, porque va a dar la talla y tiene los requisitos que yo exijo en mi palabra. No debe creerse ni más ni menos. Es decir, que lo que hace lo hace para Dios. Entonces no solamente eso, sobrio, debe ser prudente. Mire, y esa palabra prudente, no voy a encerrar a los pastores. A veces hay cristianos que no son prudentes y no tienen ministerio, no son pastores. Mire, a veces tú los escuchas hablar o decir cosas y uno dice, wow, pero esta hermanita, Dios mío, pero sí es imprudente. O este hermanito sí es imprudente. El pastor debe ser prudente. Y para ser prudente es necesario conocer el libro de Proverbios, porque te enseña prudencia y sabiduría. Amén, amén. Te enseña lo que es ser prudente y ser sabio. Amén. Cuando debes hablar y cuando debes guardar silencio. Así la persona desea decir las cosas, pero tiene que morderse la lengua. No, Señor, todavía no es el momento. En el momento preciso, mira, tú me vas a dar la oportunidad y mira, yo hablo en ese momento. Ajá, dice prudente, decoroso, es decir, ¿qué es decoroso? Como debe ser. Debe ser un hombre y, como dice Pedro, varonilmente en todos los aspectos de su vida. Dice, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí, en este tiempo, muchos pastores están pendientes de ganancias deshonestas. Mire, pero el que es llamado por Dios y sabe que Dios lo llamó, se guarda de esas ganancias deshonestas y vive agradando al que lo escogió, al que lo llamó, al que lo está capacitando. Dice, ganancias deshonestas. Ajá. Por aquí, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, el pastor o el pastorado comienza principalmente en el hogar. Si yo no sé gobernar mi hogar,
que solamente tengo a mi esposa y una hija, ¿cómo voy a poder gobernar la casa de Dios que son 100 personas? Mire, si con 2 estoy así, con 2 nada más. No, yo tengo 2 felices que habrán. Mire cómo estoy. Imagínense con 20. Mire, no me puedo jalar los cabellos. Entonces dice que el pastor primero debe empezar gobernando bien su casa, para que pueda gobernar bien la iglesia de Cristo. Ajá. Estos son los requisitos, mis hermanos y mis hermanas. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, debe ser una persona transparente, tanto afuera como adentro. Debe ser original, ser el mismo, afuera y adentro. Ese es los requisitos para el pastorado. Es decir, el ser pastor no es fácil. ¿Y por qué digo que no es fácil? Y cuando Dios me daba esto, ayer en la madrugada me confrontaba. Porque en la pandemia, cuando empezó la pandemia, me tocó estar a cargo de un grupo de hermanos, allá en José Félix. Eran como 20 hermanos. Y el pastor, hermano, como usted es diácono, usted tiene que estar a cargo de ahí. Y yo, no, pastor, mande otro de allá. Yo lo ayudo. No, es usted y su esposa. Mire, hermano, los 2 primeros meses ya yo no quería. Y decía, oye, ahora sí entiendo a mi pastor. Oye, Señor, nada, Señor, Dios mío. Y estaba. Y yo, no, Señor. Pero cuando me fui encariñando lo que es la obra de Dios, le agarré amor a la obra de Dios. Y después fue algo normal. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la obra que estaba haciendo no era para agradar al pastor, era para agradar a Dios. Y al estar sujetándome al pastor, me estaba sujetando a Dios directamente. Entonces, el primer punto, mis hermanos, del texto que acabamos de leer, esta es una introducción. Dice, primer punto, una orden y no una opción. ¿Por qué? Porque el escritor del libro de los Hebreos empieza diciendo en el versículo 17, obedeced a quienes, a vuestros pastores. Y si está dando la orden, era porque en aquella iglesia y en aquel momento habían creyentes que no estaban obedeciendo a sus pastores. Ahora que somos 10.000 millones de personas. No querían obedecer a sus pastores. Y el escritor, inspirado por el Espíritu, dice, mire, obedezcan a sus pastores. Ahora, tú y yo nos estamos esforzando por obedecer a nuestro pastor. ¿Por qué? Porque a veces dice, no, el pastor mío es Jesucristo. Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ajá, pero ese hombre o esa mujer que Dios colocó a cargo de ti, ¿por qué no te sujetas? Yo no me sujeto a hombre, pero si no te puedes sujetar al hombre, que lo ves, que lo palpas, que estás con él, con ella, ¿cómo piensas sujetarte a Dios que no estás viendo? Es algo ilógico. Pero cuando yo aprendo a sujetarme al hombre o a la mujer que Dios colocó en ese ministerio, me estoy sujetando a Dios. Porque dice una orden. Y la sujeción no es una opción, si a ti te parece. Mira, si a ti te parece, sujétate a tu pastor. No. Es una orden imperativa. Obedezcan a sus pastores. El por qué hay que obedecerlo. Empieza el escritor a desglosar el por qué. Primero, hay que obedecerlo y sujetarse. Pero me llama la atención el sujetarse. Porque cuando en Efesios el apóstol Pablo habla acerca de los maridos y de la esposa, al marido no le dice que se sujete. Al marido dice que ame a su esposa. Pero a la mujer le dice que se sujete. Y la sujeción es algo voluntario. No es algo que se exhorta y se dice, mira, tú te sujetas porque te tienes que sujetar. Es algo que tiene que nacer de mí, de mi interior, de mi corazón, tiene que nacer de mí. Ahora, ¿cuántas personas hoy en día le cuesta sujetarse a su pastor? Entonces, el pastor lleva esa obra, es a regañadientes. No se deleita. Es como, no hace mucho yo hablaba con una persona y la persona estaba pasando un proceso y voy a llamar a mi pastor para que ore por mí. Digo, pero ¿por qué lo vas a llamar?
hay que llamarlo porque para eso Dios lo colocó en el pastorado. Y le digo, pero tú lo llamas para darle más problemas al pastor. Ah, pues hermano Víctor, sí, mira, tiene sus luchas internas, personalmente con él. Tiene sus luchas familiarmente. Tiene sus luchas emocional y matrimonialmente con su esposa, con sus hijos. Tiene su lucha en la congregación. Tiene su lucha en la federación. Tiene la lucha con el cargo. Tiene tantas cuestiones. Y le vas a llevar más carga a tu pastor. No, pero si Dios lo puso allí, él tiene que responder. Oye, pero dice la Biblia que cuando hay obediencia, ese hombre va a hacer la obra de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Con alegría. Lo va a hacer con alegría. ¿Tú quieres ver a tu pastor alegre? No le lleves tantos problemas. Invítalo un día. Mire, pastor, vamos a la casa, que no hay parrilla, pero voy a hacer una sopita. Venga. Y usted no va a hacer, usted lo va a hacer sentarse. Mire, hermano, eso va a ser del líder, que él ame más la obra que está haciendo para Dios. Pero usted sabe por qué muchos líderes le han dado la espalda a la obra de Dios y se han ido, porque las ovejitas que tienen le cuesta sujetarse. Y no solamente le estoy hablando en cuanto a la congregación, a veces las ovejitas que tienen en cuanto a su casa, al hogar. La esposa, uy, Dios mío. Los hijos, ay, Señor. Y cuando va a la iglesia, las ovejitas le siguen ese camino. ¿Qué hace el pastor? Ay, Señor, mire, ¿qué dice usted, hermano? Que yo me voy. Oye, ¿hasta cuándo? Porque el apóstol o el escritor dice, mira, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos. Primero, porque hay que sujetarse y obedecer a nuestros pastores. Primero, porque ellos velan por tu bienestar. ¿Qué hace el pastor? El pastor, el deseo, el anhelo de todo pastor llamado por Dios es que sus ovejas crezcan como siervos, como personas, como hermanos, como esposos y como esposas. El deseo del pastor es que usted pueda ir al reino de los cielos. El deseo del pastor es que usted mejore como persona. El deseo del pastor es que usted crezca cada día. El deseo del pastor es que usted se acerque cada día a Jesucristo. Ese es el deseo del pastor. No que usted siempre esté ahí, el mismo de siempre, sino que crezca. Porque dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el maestro más que su discípulo. Pero bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 7? Vamos a leerlo. Y esto me llamó la atención. Dice, acordaos o acuérdense de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. ¿Cuál es la función del pastor? Hablar la palabra. Esa es la función del pastor. Es decir, que si usted y yo estamos caminando fuera de esta palabra, la obligación del hombre de Dios, del líder, es llamarlo. Hermano, hermana, venga acá. Está haciendo esto y según la palabra lo que usted está haciendo está mal. Póngase a cuenta con Dios y mejore su camino. Pero pastor, no, porque si usted parte de esta tierra en esa condición, se puede perder. Y yo como su pastor no deseo eso. Eso es según el texto. Dice, acuérdense de sus pastores o de nuestros pastores que nos hablaron que no chiste, no historia, sino la palabra de Dios. ¿Y qué dice Malaquías acerca del sacerdote? Vámonos a Malaquías, mis hermanos, capítulo 3, que habla acerca del sacerdote. Y el pastor es un sacerdote. Malaquías capítulo 3, versículo 7, si no me equivoco. Creo que es 3 o 2, 7. No, perdón. Capítulo 2, versículo 7, Malaquías dice, porque los labios del sacerdote han de guardar ¿qué? La sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es el sacerdote o el pastor? Un mensajero de Dios. Y Dios le ha dado una ley, porque el pueblo de su boca va a buscar la ley.
Y él debe guardar la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La palabra de Dios, el temor de Dios. Porque el principio de toda sabiduría es uno: el temor de Jehová. Y el temor de Jehová el hombre lo puede aprender. Hay personas que dicen, no, pero ¿cómo yo aprendo el temor de Jehová? Lea Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al 7, y le va a explicar la forma como usted puede aprender a temer a Jehová. No tenerle miedo, sino respeto al Dios que usted le sirve. Y vamos a leerlo para que, gloria a Dios, aleluya, todo conste. Que no digan, oye, pero el hermano Víctor, no. Vea lo que dice Proverbios capítulo 2. Del 1, gloria a Dios, aleluya, perdón, del 1 al 6, dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, ¿qué pasará? Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, según el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Cuántas personas dentro de las congregaciones aún no han entendido lo que es el temor de Jehová? Y han confundido, que piensan que el temor de Dios es tenerle miedo a Dios. Y a Dios no se le tiene miedo, se le tiene respeto, se le tiene reverencia. Que aunque no lo vemos, lo sentimos. Que aunque, Señor, yo no te veo, pero colocaste un hombre como líder, como pastor, a una mujer como pastora, me debo sujetar a él, a ella, Señor. ¿Por qué? Porque yo a ti te respeto. Y a veces la gente o el cristiano, muchos cristianos, menosprecian la importancia del temor de Dios. Y cuando en el hombre y en la mujer está el temor de Dios, ese temor no le permite pecar. Porque puede tener el pecado así, pero ese temor, como está aquí, dice: a mi Dios no le sirve, a mi Dios no le gusta esto que voy a hacer, mejor no lo hago. Porque usted cree que José, cuando la esposa de Potifar se le ofreció, si le acercó este hombre, no pecó, no cayó con ella. Y yo me imagino que la esposa de Potifar tuvo que ser una mujer despampanante. Yo me imagino que no era una negrita, no es negrita por aquí, ¿verdad? No, que es contigo, ¿viste? Yo me imagino que la esposa de Potifar no era una negrita chiquita, gordita, medio calva, no. Yo me imagino que la esposa de este hombre tuvo que ser una esposa descomunal. Pero como en José, en su corazón, estaba el temor de Jehová, ¿qué hizo él? Él prefirió correr a quedarse allí. Vea lo que hace el temor de Dios. Una persona que no tiene temor de Dios cede a la tentación. Un ejemplo de una persona que no tenía el temor de Dios: Sansón. ¿Usted piensa que si Sansón hubiese tenido el temor de Jehová, le hubiese acontecido lo que le aconteció a Sansón? Era un hombre que jugaba en el mundo y iba para Dios. Jugaba en el mundo y se iba para Dios. ¿Y qué le pasó en ese momento? Lo llevaron preso. Es decir, estuvo preso en delitos y en pecado. No solamente preso, le sacaron los ojos espirituales. Perdió el objetivo. No conforme a eso, fue el hazmerreír de los filisteos, porque los filisteos se burlaban de él. ¿Por qué? Porque era un hombre que no había entendido lo que era el temor de Jehová. Y a veces hoy en día, dentro de la iglesia de Cristo, hay hermanos y hermanas que no han entendido lo que es el temor de Jehová, que piensan que lo que están haciendo es para el hombre, y lo que se hace lo hacemos para Dios. Por supuesto, siempre hay canales regulares. ¿Por qué los canales regulares? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y si nuestro Dios es un Dios de orden, sus hijos y sus hijas, ¿cómo deben ser?
ordenado. No, yo le sirvo a un Dios de orden, pero yo soy un desordenado. La cosa está mal. Si yo le sirvo a un Dios de orden, ¿qué debo hacer? Debo imitar a ese Dios de orden. Eso es acerca del temor de Jehová. Pero vea, vamos a seguir en Hebreos versículo 7. Dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta y qué debo hacer: imitar su fe. Es decir, según la conducta de ese líder que Dios ha puesto en la congregación, es deber suyo y mío imitar su fe. Si es una conducta aprobada con Dios, porque a veces hay hermanos que son líderes que tienen una conducta cero, que su conducta, mire, no la imite. Le aconsejo que esos hermanitos que tienen esa conducta, esa mala conducta, no hay que imitarla. Pero esos hombres que tienen una conducta intachable, hay que imitarlo. Pablo se dio el lujo de decirle eso a los hermanos allá en 1 Corintios. Dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Oye, era un hombre que su conducta era intachable. Para llegar a decir esas palabras que lo imitaran a él como a Cristo, oye, solamente Pablo. Porque no veo ni a un Pedro, ni a un Juan, ni a un Judas, no veo a nadie diciendo esas palabras, pero Pablo se dio el lujo de decirlo. Es decir, hermanos, imítenme a mí como yo imito a Dios. ¡Wow! Señor, ¿qué pasó aquí? El escritor de los Hebreos dice: vean cuál sea su conducta e imiten. Pero ¿qué debemos hacer? Imitar lo bueno, su fe. Porque es fácil imitar lo malo, amados hermanos. Y les voy a decir, no les voy a decir que los hombres que Dios levanta como pastores, como ministros, son super, mega, hiper espirituales. Tienen sus defectos, tienen sus errores como todo ser humano. Pero no se puede enfocar en los defectos de esos líderes. Debemos ver sus puntos buenos y tratar de imitarlos. Oye, mi pastor, mi líder, gloria a Dios, es un hombre que se esfuerza para la obra, que aunque él esté quebrantado de salud, él va a servirle a Dios. Mi pastor, mi líder, es un hombre que aunque está quebrantado, mira, siempre está en la iglesia. Voy a imitar eso bueno que hace él. ¿Por qué? Porque debemos imitar lo bueno de esos hombres que Dios ha colocado como líder, como pastor en nuestras congregaciones. Dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Mire, ¿por qué velan por nuestras almas? Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. El apóstol Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Qué función hace el pastor? Cuidar las ovejas. Las cuida. Y el pastor, me llama la atención porque en la antigüedad dice que todo pastor conoce sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor, porque Cristo en Juan lo dice: mis ovejas oyen mi voz y ¿qué hacen? Me siguen. Yo me puse a indagar acerca de esto hace un tiempo atrás y se dice que los pastores a cada ovejita le tienen un nombre: Pedro, Juan, José, María, Petronila. Pero la ovejita puede estar lejos y él la llama María. Mire, la ovejita tiene un oído fino. Dice que aunque su vista es corta, su oído es fino. No pega 4 gritos y dice María, y a la ovejita va y llega donde su pastor. ¿Por qué? Porque el pastor la cuida. Pero el pastor, para cuidar las ovejas, tiene un instrumento: la vara y el callado. Y a veces a las ovejitas hay que darle con la vara. Es doloroso porque a veces nos duele. Los que somos ovejas nos duele, pero eso nos ayuda a mejorar. Y el callado es que cuando él ve que se está medio desviando, pues el callado que agarra y la ala, ve acá, no te me desvíes, porque ese es el trabajo del pastor. Y yo estoy en la obligación de obedecerlo, porque él cuida por mí.
Él busca mi bienestar principalmente espiritual. El pastor, tu líder, busca el bienestar espiritual primero en ti. Que crezcas como ministro, que crezcas como hombre, como mujer de Dios. Entonces ahora te dice, primero, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de qué, de la grey. Es decir, ¿qué ejemplo está dando tu líder para contigo? ¿Un buen ejemplo o un mal ejemplo? Mire, hermano, yo tengo tiempo y le digo, Dios sabe que no miente, que conozco a mi hermana Gloria, a mi hermano Johan, a mi hermano Aponte, a mi hermana Teresa, lo conocí algo, gloria a Dios, y no tengo nada malo que decir de ellos y de ellas. Por supuesto, como personas han tenido sus errores, porque de ahí nadie se escapa. Hemos tenido nuestros errores, pero como ministros y ministras de Dios, mira, han tenido un ejemplo intachable, que puedo decir, oye, mira, aprendí de ellos, porque muchas cosas de lo que yo aprendí, lo aprendí fue viéndolos a ellos. Dije, Señor, qué buen ejemplo, lo voy a imitar, y me esforcé por imitar ese ejemplo. Y el escritor de los Hebreos nos dice, Pedro en 1 Pedro 5, 7, 5, 2 y 3 lo dice también, cual sea su conducta e imiten, es decir, esfuércense por imitar esa buena conducta de su líder, de su pastor. ¿El por qué? Porque eso es bueno y eso es provechoso para usted, al igual que para mí, pero hay que obedecerlo. Entonces, no solamente eso, dice, sujetados porque verán por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Quién va a dar cuenta por usted delante de Cristo? El pastor. Nosotros no vamos a dar cuenta delante de Cristo. El que va a dar cuenta por nosotros delante de Jesucristo, miren, son los pastores, según el texto. Ellos son los que van a dar cuenta delante del pastor de los pastores. Mira, pasamos al pastor fulano, ven acá. Te di 100 ovejitas. ¿Qué hiciste con las 100 ovejitas? Oye, Señor, a 99 las tuve así, pero esa una, oye, Señor, me botaba, me exasperaba, me molestaba, Señor, y la dejé que se fuera. Sí, pero esa ovejita no era tuya, era mía, y yo te la di para que tú me la cuidaras. Ven acá, vamos a sacar cuenta. Ellos son los que tienen que dar cuenta por nosotros. Y si ellos van a dar cuenta por nosotros, y nosotros como sus ovejas queremos que ellos den la cuenta bien, ¿qué debo hacer? Debo obedecerlo. Así, lo que el pastor me diga a mí no me guste. Porque cuántas veces mi pastor me ha llamado la atención y a mí en el momento no me ha gustado, pero no le refuto nada. En ese momento, y yo, y llego y dice, mira, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada. Y lo que hago es postrarme de rodillas y hablar con Dios. Señor, yo creo que lo que el pastor me dijo es injusto, Señor. Señor, dime. Y cuando el pastor ministra mi vida, ese colorcito de oreja roja baja a un colorcito así como es ceoplático, Señor, es verdad, porque Él está buscando mi bienestar y Él es el que va a dar cuenta por mí cuando tenga que estar delante de tu presencia. Sigue bendiciendo a mi pastor y sigue ayudando, y no solamente a él, a todos los que tienen una responsabilidad como la de él, porque el ser pastor no es bueno, no voy a decir que no es bueno, el ser pastor es difícil. Es una responsabilidad que no cualquiera lo puede sobrellevar. Por eso Hebreos 5:7 dice que nadie toma para sí esta honra sino aquel que es llamado por Dios, porque cumple los requisitos de 1 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 7. Y dice, sirve para ser pastor, para pastorear una grey. Entonces no solamente eso, ellos han de dar cuenta por nosotros, pero si yo quiero que ellos hagan su trabajo de la forma correcta, con alegría y no quejándose, ¿qué debo hacer? Debo obedecer. Porque el fin de todo discurso y el fin de toda la palabra es la obediencia.
Cristo nos dio un ejemplo vivo de la obediencia. Dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias a esa obediencia que Él tuvo, Dios le dio un nombre sobre todo nombre, en el cual lo que esté en los cielos, lo que esté en la tierra y aún debajo de la tierra han de postrarse delante de Él y han de decir que Cristo es el Señor de señores. Es decir, gracias a su obediencia. Y el fin de toda predicación o el fin del evangelio es la obediencia. Yo quiero que mi pastor, gloria a Dios, haga su trabajo con alegría y no se queje. Me voy a esforzar por ser obediente a Él, porque es necesario, porque mi obediencia a Él hace que su trabajo se le aliviane. Yo quiero ver a mi pastor con una sonrisa en sus labios. Gloria a Dios, me voy a sujetar a lo que Él diga, siempre y cuando esté conforme a la palabra. Y lo voy a obedecer. Hermano, amén. Hermano, amén. Hermana, amén. Amén, pastor. Y eso hace que su pastor, mire, que la carga se le haga ligera. Y es de provecho. Porque entonces Él va a hacer su trabajo de buena gana. Y usted lo va a ver siempre, aunque esté atribulado, aunque esté perturbado, lo va a ver con una sonrisa en sus labios. Porque a veces el pastor, y me van a perdonar esta expresión, y esto me lo dijo una vez un hermano, mire, el hermano siendo pastor, a veces el pastor es como un payaso. Y cuando el hermano me dijo eso, a mí no me gustó. Le hermano, se me reprende el diablo. Usted dice eso, y dice, hermano, usted a veces el pastor tiene que hacerte tripas corazón. A veces el pastor está pasando un proceso terrible en su vida, en su familia, en su hogar, y usted lo ve, es así. Dios te bendiga, y tiene que estar así. Miren, cuando yo lo vi desde ese punto de vista, dije, oye, el hermano tiene razón. A veces los líderes tienen que hacer de tripas corazones, hermano. Porque está bien, mis hermanos, que esté contento, pero que esté pasando un proceso, que esté pasando una dificultad y siempre tenga una sonrisa en sus labios. Es tremendo y es difícil, porque yo he conocido hermanos así, que a veces, hermano, todo bien, pero cuando lo veo, oye, hermano, estoy pasando esto, vamos a orar, mire, hermano, y con una cuestión que yo, wow, Señor, no es fácil entonces el ejercer un ministerio, el ejercer un pastorado, porque hay que dar ejemplo. Y el escritor de los Hebreos lo dice, mira, quiere que estas personas hagan su trabajo de buena gana y la hagan alegre, sin queja, obedezcan. Ahora, hago una pregunta, o Dios nos hace una pregunta. Yo estoy obedeciendo a mi pastor de la forma correcta. Usted está obedeciendo a su pastor o a su pastora de la forma correcta. Hermano, para que esté a cargo de la cadena. Pues pastor, y no hay otro. Ahí está el hermano fulano, y yo estuve a cargo la semana pasada. Eso le va a traer alegría al pastor o a la pastora o al líder. Hermano, hay una actividad, hay que evangelizar y necesito que usted sea el líder que esté frente a esa actividad. Pero tiene que llegar a las 3 de la tarde. No, pastor, ahí está fulano y mengano, no lo puede hacer. Porque ha pasado. En esta semana me dijo una hermana que pasó un problema en la congregación donde ella está. Entonces le llamó la atención a una hermana y la hermana sacó a relucir, fue la otra hermana. Hermano, para que haga esto. Oye, pero fulana no lo hace. Y eso a la otra hermana la afligió. Y ella me dice, oye, hermano Milton, y estoy afligida y yo no quiero ir más para la iglesia, me quiero cambiar de iglesia. Le digo, hermana, esas personas que son así, son personas que no son objetivas, son personas que son inmaduras. Porque si a mí me dicen la atención, me llama la atención un ejemplo, porque tengo el pantalón roto por él, y yo veo que mi hermano, Dios lo guarde, lo tiene roto, yo le voy a decir, oye, usted me llama la atención a mí, ¿por qué no se le llama a él? Porque le estoy demostrando una inmadurez. Y en este camino hay que llegar a una madurez, pero a través de la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Entonces vean, la responsabilidad del pastor. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? Velar por nuestras almas, por nuestro crecimiento espiritual. Esa es la responsabilidad del pastor. Cuidarnos.
La obediencia a mi pastor trae su alegría. Si yo lo obedezco a él va a estar alegre y va a decir, mire, yo tengo una ovejita que es una bendición, pero en todos los aspectos es una bendición. Pero a veces hay pastores que dicen, hermano, yo tengo una ovejita que es una bendición, para no decir lo contrario. Para no decir otra palabra, decir, mire, fulano, oye, esa es una bendición de Dios. Pero ojalá que se la lleve a otra persona, porque es una bendición que no la quiere. Pero cuando yo soy obediente a mi pastor, mire, la hermana fulana, esa es la mejor bendición que Dios me ha dado, porque tiene 1, 2, 3, 5 años en las congregaciones y no me ha dado dolor de cabeza. Mire, esa es una hermanita que yo cuento con ella, con ese hermano, hay que hacer esto, amén, pastor. Hermano, hay que hacer esto, amén, pastor, yo mismo soy. Mire, esa es una bendición. Y el día que esa hermanita diga, pastor, no es de la congregación, hermano, ¿por qué te vas a ir? Ven acá, no te vayas, porque no hace falta aquí. ¿Por qué? Porque le trae tanta alegría que no quiere que se vaya. Cuando una persona trae alegría a tu vida, ¿qué haces tú? Y la persona se va. Mire, buscamos la manera de que no se vaya. Pero cuando hay una persona que lo que trae a nuestra vida es que avanza, son problemas, y si dice se va, uno mismo les recoge la maleta. Mira que me voy mañana. Mira que ahora la tenés en la puerta. ¿Para qué te vas a ir mañana? Vete hoy mismo, no esperes tanto. Pero cuando ha hecho tantas cosas buenas, te vas, ay, mira, te vas a ir y vas a dejar un vacío en mi corazón porque no quiero que te vayas. ¿Por qué? Porque mira, yo he contado contigo en toda la obra de Dios. Dios te puso a mi lado, mira, y me has ayudado de tal manera. Y yo quiero que me sigas ayudando. Y eso que traen nuestros pastores, la alegría, hace su trabajo de buena forma, de buena gana. Entonces, el cuarto punto, mis hermanos, el provecho de la obediencia. Toda obediencia trae un provecho. Mire, y cuando nosotros aprendemos lo importante y la profundidad que tiene esa palabra, obediencia, y nos esforzamos por cumplirla y por ponerla por obra y por práctica, eso va a traer un provecho. ¿Y cuál va a ser el provecho? Que la obra de Dios va a crecer. La obra de Dios va a ir creciendo, se va a ir extendiendo. Porque la gente de afuera, al ver cómo hay obediencia, cómo hay sumisión o sujeción dentro de la iglesia, van a querer venir a la iglesia. Pero si la gente ve, no, mira, ahí está la congregación tal, pero mira, ahí la obediencia brilla por su ausencia, ¿oíste? Porque cada quien hace lo que le da la gana. ¿Qué hace la gente? Eso llama la atención de las personas. Pero cuando ellas ven que, mira, hay una obediencia, sujeción, mira, todo se hace como debe ser, eso despierta en ellos curiosidad. Y tú ves que cuando viene a ver y pasa un tiempo, la iglesia crece y se extiende. Oye, ¿qué pasó aquí? Que eran 20 miembros y ahora hay 50. Porque se están sujetando a sus pastores y no lo están haciendo porque Él lo dice, sino porque Dios lo dice a través de su palabra. Y lo están haciendo de tal manera que el trabajo del pastor, Él lo está haciendo con alegría, lo está haciendo con ánimo pronto, no lo está haciendo por queja o por obligación. Y usted sabe algo, cuando el hombre o la mujer hace un trabajo por obligación, el que hace un trabajo por obligación no lo disfruta. No lo disfruta. Pero el que hace un trabajo con alegría lo disfruta. Le voy a poner este ejemplo. En la panadería yo trabajo en la iglesia y mi horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pero el que me releva siempre me llega de 3 a 3 y media. Y hay hermanos de las congregaciones que me han dicho, hermano, pero ¿por qué tú no te revelas? ¿Por qué tú no haces esto? Y cuestiones, y me han dicho. Y yo no escucho a los hermanos, hermano, pero hable. Hermano, yo no me revelo, primero, porque ese es un negocio de la iglesia. Y lo que yo hago allí, lo hago como para Dios, primero. Y segundo, porque yo he aprendido a disfrutar de mi trabajo. Y aunque el muchacho muchas veces me llega a las 3, 3 y media, a las 4, y me tiene que llegar a las 2, yo disfruto ese trabajo que estoy haciendo. Entonces para mí no es una carga.
Y los hermanos, pero con razón tú eres tan relajado, hermano Milton. No, porque yo he aprendido a disfrutar lo que hago. Si me toca barrer, yo disfruto del barrer. Me pongo a cantar alabanza, me pongo a hablar con Dios. He aprendido a disfrutar lo que hago. ¿Para qué? Para que no se me haga una carga. Y a veces, muchos evangélicos no han aprendido a disfrutar el evangelio. Eso yo lo prediqué esta semana en la iglesia y le decía, aprende a disfrutar el evangelio. Y para muchos creyentes el evangelio es una carga. Otra vez voy a orar, otra vez voy a ayunar, otra vez voy a congregar, porque es una carga, es una obligación. Pero cuando la gente lo disfruta, hace lo que dice la Biblia, que si tú eres hermano yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré. Entonces él disfruta el evangelio. Ahora una pregunta, ¿estás tú disfrutando el evangelio? ¿O estás viviendo el evangelio por obligación? El que vive el evangelio por obligación, todo su peregrinar en el evangelio va a ser una carga. Una carga, y una carga súper pesada. Pero cuando usted y yo disfrutamos el evangelio, mire, ese evangelio va a ser una carga ligera y liviana. Hermano, yo mismo soy, vamos, y las cosas hay que disfrutarlas. Entonces, mi consejo para ustedes, hermanos, al igual que fue para mí, y lo digo porque así Dios trató conmigo ayer en la mañana, obedezcan a su líder, al pastor, a la pastora, al presidente de cualquier sociedad, obedezcan, porque eso es provechoso y eso le agrada a Dios, porque ellos velan por el bienestar suyo y el bienestar suyo espiritual, porque el pastor no va a querer que usted o que sus ovejas se pierdan. Él va a pelear por esa oveja, va a pelear, y la pelea del pastor no es a mano limpia. La pelea de los pastores es de rodillas. Aleluya. Porque mientras muchas ovejitas están durmiendo a las 3 de la mañana, mire, que no dan más a las 3, a las 2 de la mañana, está ese líder, esa líder, ese pastor, esa pastora, clavado de rodillas, orando por ti y por mí. Y nosotros estamos a las 3 de la mañana, mira, en el quinto sueño. Y ese hombre, esa mujer está, ahí está fulano, ahí está vengando, Señor, bendícelo, ayúdalo, Señor, si está pasando alguna prueba, alguna tentación, Señor, socórrele, dale la salida, está ahí orando. Porque, como dijo una vez un hermano en una predicación, el pastor come menos y duerme menos. El que es pastor, pues tiene que orar por él, por su familia y por la congregación. Mira, tantas, y todos mis hermanos. Porque a mí me pasó una vez cuando yo estuve a cargo allá de la célula. Una noche se te murió la muchacha. Y yo normalmente ya yo a las 3 estoy despierto, pero eso sí, a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche estoy así. Y me acosté y llegué a la casa a las 11, eso fue a las 11 de la noche. Tocando la puerta. Y se levantó. No, hermano, ¿qué está pasando algo con una muchacha? Porque el hermano me va a llorar. Dice, Milton. Él dice, te dormido, ¿qué pasa? Mira que se te murió una muchacha, le están buscando. ¿Cómo? ¿Pero anda tú? No, dijeron Milton, tú eres el encargado de la célula, si quieres yo te acompaño. Pero vamos los dos, no vamos los dos. Dice mi señor, ay Dios mío, mire, me tuve que ir, vamos. Me puse los zapatos, vamos para allá. Eso fue como hasta la 1:30 de la madrugada, hermano, con esa muchacha. Dios la dejó libre, sí. Pero después, al día siguiente, así mismo, cansado, tuve que ir a trabajar. Yo dije, oye, la vida del pastor entonces no es fácil como muchos la pintan, ¿no? Yo, déjeme seguir siendo ovejita. Señor, no me descargo entonces, mejor es ser una ovejita. ¿Por qué? Porque no solamente me pasó eso, a veces me pasó otras cosas más. Decía, Señor, a veces la gente, ¿cómo en el pastorado? No el pastor, pero el pastor tiene su parte que no se ve, lo que llora, lo que sufre por las ovejitas, miren, lo que gimen por la iglesia. Le voy a poner este ejemplo y con esto voy a culminar. Usted piensa que su pastor está alegre al ver la congregación con ausencia de hermanos. ¿Qué cree usted? ¿Usted está alegre por eso, hermano John?
¿Verdad que no? Tengo un testimonio de los hermanos Rosado. A mí me dio un evento. ¿Qué le dice? Y aquí se buscó un exacto. Todo, corte, mapa, perfil 20, todo. Todo lo habido y por haber. Y la no tiene nada. Y cuando la doctora me dice, ¿qué hace? Pues soy pastor, ese es su problema. Con eso tengo todo. Ve, entonces vea la carga. Y a veces nosotros somos malagradecidos que le damos más carga al pastor. Le voy a poner, para ese momento, hermano, le voy a poner este ejemplo. Venga para acá, vamos a hacer ejemplo. A veces el pastor tiene que rodar esto, ¿verdad que sí? Venga, hermano, vamos a hacer el ejemplo. Venga para acá, venga, hermano Luis, venga, hermano Jesús. Pero para un momentico, venga los dos, venga, vamos a hacer esto. Que Dios me la traiga ahora, véngase usted también. Mire, a veces nuestro pastor, póngase aquí, tiene que rodar una silla, ruede la silla. Y nosotros, en vez de ayudarnos, hacemos esto. Viene el hermano, venga hermano, se afinca aquí. Vaya rodando la silla. Viene el hermano y se afinca aquí. Afínquese. Y el hermano, nuestro pastor, no puede rodar la silla porque le damos más carga. Entonces, ¿qué es lo correcto de nuestro pastor? Si vemos que él está haciendo una carga, vamos a ayudarlo. Rueda, hermano. La agarro yo. Venga, hermano, vamos a agarrar todo un poquito. Mira. Y la carga que él está llevando se le hace más ligera. Y a eso es que estamos, gracias hermano, a eso es que estamos llamados nosotros. No a darle más carga a nuestro pastor, no. Vamos a ayudarlo para que la carga se le haga ligera. Y ese es el problema que hoy en día están sufriendo muchas congregaciones, que los pastores se han ido. ¿Por qué? Porque esas ovejas, en vez de quitarle la carga, lo que hace es darle más carga al pastor. Entonces vemos un pastor joven de 50 años que parece que tuviera 80. Oye, pastor, ¿y qué tiempo tiene en el pastorado? No, lo que tengo son 5 años. Oye, hermano, pero está bien aporreado. ¿Qué le pasó? Oye, tantas cargas que a veces nosotros, como ovejas, le damos en vez de ayudarlo. Entonces vamos a esforzarnos, mis hermanos, por ayudar a estos hombres que Dios ha colocado como líderes, como sacerdotes, como pastores. Vamos a ayudarlos, porque si lo ayudamos, ellos van a hacer el trabajo con alegría, con ánimo pronto y voluntariamente. No va a ser una carga, porque cuando el hombre hace el trabajo por carga, lo hace por obligación y no lo disfruta. Ahora, hago esta pregunta y póngase de pies. ¿Usted piensa que su pastor está disfrutando el ser pastor suyo? No dígame, examínese. ¿Será que mi pastor está disfrutando ser mi pastor? ¿Lo está disfrutando? Siente la alegría de decir, yo soy el pastor del hermano fulano, yo soy el pastor de él. Él tiene esa alegría. Examínese o vamos a examinarnos, porque estamos llamados para ayudarlo, para hacer ayuda, para hacer de su ayuda. Mire, pastor, si usted necesita algo, cuente conmigo. Mire, no lo puedo ayudar con dinero porque lo que gano es sueldo mínimo, pero a lo que usted necesite, cuente conmigo. Hermano, hay que pintar la iglesia, hay que barrer, yo mismo soy, con lo que sea, pastor. Y eso va a hacer que su pastor, mire, siempre esté alegre y cuente con usted. Hermano, no, yo cuento con el hermano Blanco. ¿Por qué? Mire, porque en los momentos difíciles él me ha extendido la mano. Yo cuento con el hermano Juan, Pedro, Jesús, María, mira, porque ellos me han ayudado. Y eso es lo que Dios busca hoy en día de los pastores. Porque cuántos pastores, mis hermanos, están sufriendo, están padeciendo por culpa de ovejitas como nosotros, que le damos más carga. ¿Y cuántos pastores se han ido de esta tierra? Dios